Buenos días, es un momento extraordinario en este tiempo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, ¿verdad? De poder estar compartiendo con ustedes un momento, ¿verdad? De la palabra de Dios y bueno, pues que podamos en esta mañana glorificarle. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permites, Padre, compartir una palabra, Padre, que esta palabra hable a la vida de cada uno de los que la reciben, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, que nos ayude, Padre, a entender tus caminos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces yo quiero que me acompañe rápidamente ahí al libro de Malaquías. Vamos a empezar en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 3, ¿verdad? Ahí hay algo extraordinario, ¿verdad? Porque queremos hablar acerca de lo que Dios hace en las pruebas, ¿verdad? Entonces dice la palabra en el verso 3, dice: se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Entonces, como sabemos, Dios es, ¿verdad? Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene una razón. Quizá no, el problema es que a veces no hemos entendido, no hemos sido capaces de verlo, pero tengo la certeza, la seguridad que Dios su intención es que nosotros logremos ver lo que Él quiere que veamos, que seamos capaces de ver la razón por la que estamos en esas pruebas, ¿verdad? Y dice Jeremías 18, de 2 al 5, ¿verdad? También ahí nos habla un poquito acerca de lo que significa ese trato, las circunstancias delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Las situaciones, lo que sucede. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puede hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Entonces es la forma en que Dios nos está formando continuamente, cada vez en nuestras vidas, ¿verdad? En la medida que el Dios Todopoderoso está buscando una oportunidad, eso es lo que nos llama, para traer cambios a nuestra vida. Cuando los cambios vienen, Dios comienza a hacer cosas nuevas, como estábamos viendo, ¿verdad? Pues vemos, dice que a mí me daba la impresión de que dice: pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. A mí eso me llama la atención, pero me hace entender algo, que Dios en cada etapa de nuestras vidas quiere formar una vasija diferente para el servicio que quiere dar. No podemos ser iguales para servirle a Dios siempre. Dios va a ir tratando con nuestra personalidad, con nuestra vida, para irle dando una forma diferente a cada oportunidad de servicio en las que Él nos quiere usar, ¿verdad? Por ejemplo, alguna vez si lo viéramos en las vasijas de barro, algunas son para hacer mole, otras para hacer otro tipo de guisados, a veces para calentar solamente el café. Entonces, de la manera en que Dios quiere usar, nos va a ir moldeando. Así que tengamos esa consideración en nuestras vidas. Cuando los cambios vienen, Dios, ¿verdad?, comienza a hacer esas cosas nuevas en nuestras vidas. Y siempre salta la pregunta: ¿y por qué, verdad? ¿Y por qué? Siempre esa pregunta que nos hacemos en nuestras vidas de ¿por qué? ¿Pero por qué? Sí, pero la razón es que sin cambios somos débiles espiritualmente. Eso lo tenemos que
entender y tener bien claro. En la medida que nosotros vamos siendo transformados, vamos dejando la debilidad espiritual y los cambios nos elevan a un nuevo nivel de fortaleza espiritual. Esto es imperativo para llevarnos a un nuevo nivel de fortaleza espiritual. Isaías 45, 9 al 10 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Así que vayamos a Isaías 45, 9 al 10. Dice la palabra, hay el que contiende con su hacedor, hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tienes agarraderas. Entonces, hay del que le reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Hay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Entonces ahí nos habla, ¿verdad?, de ese por qué, de cuando hacemos esa pregunta. Entonces, pero nos está diciendo, ¿acaso el barro reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Entonces hay algo que le hace falta a nuestras vidas y Dios está buscando producirlo, ¿verdad? Entonces Dios siempre está buscando abrir una puerta en nuestras vidas para cambiarnos, para que podamos ser usados en sus caminos. Esta es la verdadera razón por la que las pruebas vienen. Es lo que le decía, tiene que hacernos a la medida que Él espera que nosotros estemos para servirle correctamente en el reino, ¿verdad? Y ahí más adelante en Isaías 48:10, ahí también hay algo bien poderoso en la palabra hablando de esto, ¿verdad? Y dice 48:10, mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Entonces, cuando pasamos las pruebas, es la oportunidad de volver a ser usados por Dios. Ahí tiene que quedar en su corazón, mira que te he refinado, pero no como plata, como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Es una renovación ahí, hermano, la intención de Dios en esa oportunidad es renovarnos, renovar el llamado. Las pruebas renuevan la unción y clarifican el llamado. Por eso están en una versión que encontraba yo también, hablaba acerca de te he refinado como la plata, pero también decía, te he escogido y te he llamado. Entonces habla de clarificación, habla de que hemos sido escogidos para algo y hemos sido llamados para algo, pero necesitaban. Dice, te he escogido como a la plata y te he llamado como al oro, y te he llamado en el horno de la aflicción. Entonces ahí es donde nos habla y nos puede dar la sintonía a sus necesidades, a lo que Él requiere de nosotros. Las pruebas nos ayudan a ir hacia arriba. Eso hay que entenderlo. También lo vemos en Salmo 19, en el Salmo 119, 67. Ahí lo vemos tan interesante esto, hermano. Bendito sea Dios con su palabra que nos permite sintonizarnos a su deseo, a sus anhelos y poder lograr todo lo que somos verdaderamente, ¿verdad? Pero hay que entender las cosas, porque a veces nos entra mucha angustia, cuando estamos en las pruebas. Leía hoy en el Salmo 37, voy a hacer una pausa para leerlo ahí, pero como David, ¿verdad? O el que escribe este salmo, no sé bien quién lo escribió todavía, pero dice en el Salmo 31, dice, en la confusión, dice, en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Entonces, así estamos a veces, ¿verdad?
en mi confusión llegué a decir que he sido arrojado de su presencia. O sea, llegamos a pensar, hasta allá llegamos a pensar que Dios nos abandona porque estamos en una prueba, porque estamos en una aflicción. Pero es nuestra confusión. Dice, en mi confusión. Eso es lo que, por eso es que es tan importante hablar de esto. Por eso es tan importante verdaderamente dejarlo claro en nuestras vidas. No es solamente una intención de seguirle machacando con lo mismo, no, porque siempre nos están hablando de las pruebas y demás, pero mi intención es que usted tenga los argumentos bíblicos para que usted pase las pruebas. Dice, los problemas van a venir a nuestras vidas. Lea el Salmo 91, está lleno de situaciones pero que gracias al Señor no pasamos, porque dice que habitamos, ¿verdad?, al abrigo, dice el Salmo 91. Veámoslo también para que usted vea cuántas aflicciones tienen ahí. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los sacará el Señor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y entonces empieza a nombrar, dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas. Esos son problemas, ¿verdad? Dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha en el que vuela de día, ni la peste. Esos son problemas, la plaga que destruye el mediodía. Imagínese nada más estar viendo que a la izquierda y a tu derecha caen gente, pero a ti no te afecta. Pero no es fácil estar en una situación en la que estás viendo mortandad a todos lados, ¿verdad? Dice, entonces eso es lo que nosotros vemos en el Salmo. Es tan bonito, por eso hay que sintonizar nuestro corazón. Dice el Salmo 119, 67, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Entonces eso es, la intención es ensanchar el corazón para correr en los mandamientos, ¿verdad? Para poder ser gente que entendida en lo que Dios quiere. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Y es cuando nosotros verdaderamente clamamos a Dios. Es cuando tenemos la oportunidad de clamar, de conocer, de disponer nuestro corazón, ¿verdad? Dice, las pruebas propician que caminemos con el Señor, nos permiten agarrarnos de la mano, es voltearnos a sentirnos lo débiles, el barro que somos, decía el Salmo 31, ¿verdad? También ahí está lindo ese Salmo, léalo y medite sobre ello, pero dice, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces la angustia de mi alma. Les decía en el tema pasado que este año va a ser un año en que vamos a ver restauración, vamos a ver salvación, o sea, vamos a ver rescates del Señor impresionantemente y vamos a ver reconstrucción, pero ahí dice, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Entonces, de pronto aquí leía también, dice, aquí está, me han olvidado como si hubiera muerto, soy como una vasija hecha pedazos, hasta que no estamos así, hermano, hecho pedazos, quebrantados. Verdaderamente es cuando viene el cambio, se trata de cambiar la perspectiva. Les decía, cuando hay un cambio de perspectiva, hay una renovación en la esperanza. Entonces eso es. Ya puede ser que traes una unción vieja y necesitas ser quebrantado algo en tu vida para que verdaderamente podamos ser usados, ¿verdad?, por el Señor, seamos, pues que nos permita el Espíritu Santo que caminemos con Él con mucho más agarrados de la mano. Se trata de cambiar la perspectiva. Te decía, podemos tener ya una esperanza que ya fue usada en mucho tiempo, ¿verdad? Ya tenemos la misma, la misma canción, y Dios dice que quiere cambiar nuestra canción, quiere renovarla, para que nuestra canción sea renovada verdaderamente. Entonces, eso es lo que nosotros nos ayuda. Y luego en el Salmo, eso es lo que dice en el Salmo 119, 71, se trata de cambiar la perspectiva de la vida. De pronto comenzamos, ¿verdad? Cuando estamos en una prueba, de pronto comenzamos a ver la vida completamente diferente.
La humillación tiene un propósito, cada aflicción te fortalece, es fortaleza, la palabra es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros podemos ir, como decía ahorita la palabra ahí, ¿verdad? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Es cuando realmente lo buscamos, cuando verdaderamente lo sentimos tan cerca, aunque nuestra confusión nos haga pensar que podamos estar separados de Él. Por eso nos lo dice, para que nosotros no lo pensemos, para que no entremos en esa confusión, porque el enemigo la usa para eso, ¿verdad? Entonces la humillación tiene un propósito, cada aflicción te fortalece y te lleva a un lugar más alto. Entonces, eso es fortalecer nuestro corazón, ¿verdad? Dicen que las pruebas que hacen para el corazón son esfuerzos. Se llama prueba de esfuerzo, es para saber cómo está tu corazón, para ver si está realmente fuerte. Si está débil, necesita medicarse, necesita un tratamiento para que pueda fortalecerse y entonces ir y cumplir la verdadera función. Y cuando queremos algo realmente, lo queremos y no nos rendimos fácilmente. Esa es otra, hermano. Cuando queremos algo realmente, lo queremos y no nos rendimos fácilmente. Por eso es que Dios no nos usa, porque estamos haciéndolo a nuestra manera y Dios no quiere que sea nuestra manera, esa es la manera de Él. Entonces, como te decía, hasta que no estamos hechos pedazos, como dice el Salmo, que no queremos votar contra nuestros propios deseos, tenemos motivos nuestros, a veces no son los correctos, y aunque sean cosas buenas, nuestros motivos no son los correctos, y Dios trata con nuestros motivos, trata con las razones que tenemos para hacerlo. Lleva mucho tiempo y trabajo, mucha humildad y quebrantamiento traernos al lugar donde somos flexibles y moldeables, ¿verdad? Por eso dice que tuvo que volver a quebrar la vasija, porque en sus manos estaba. O sea, eso téngalo en cuenta, estamos en sus manos. No es que se le cayó a Dios, no le salimos de sus manos. No, la vasija estaba en las manos del alfarero. Estaba ahí, estaba trabajando, estaba haciendo algo, pero de pronto dice, no me es útil así, voy a darle otra vueltecita, voy a hacerle algo. Dice que le faltaba el asa, ¿verdad? Entonces no le faltaba la manija, la agarradera. Entonces ahí a veces nos falta la agarradera, tener un lugar de donde nos sostiene el Señor. Y yo creo que esas aflicciones a veces son esa agarradera que nos hace falta, ¿verdad? Dios sea la gloria, hermano, que verdaderamente entendamos esto. Entonces, para ser flexibles y moldeables en la mano de Dios, hasta el punto que podamos decir, bueno, Dios, preferiría no hacer esto, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Al punto en que tenemos que negarnos a nosotros mismos si vamos a seguir, si le vamos a seguir a Él. Entonces, seguirle a Él, no podemos decirle, Señor, pero me quiero ir por este lado. Él lleva el camino, Él es su yugo, ¿verdad? Es ese. Él nos lleva por sus caminos y nosotros nos dejamos conducir, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dice por aquí, por acá, y esos son sus caminos, aunque a veces son difíciles, dice, aunque a veces no, dice, cuando pases por el agua, cuando pases por el fuego, pero ahí estará con nosotros, ¿verdad? Entonces tengamos eso en el corazón, eso nos ayuda mucho. Y hasta que podamos verdaderamente decir, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, y decirlo en serio, porque a veces lo decimos, pero lo decimos de dientes para afuera, ¿verdad? No hemos entendido hasta dónde, cuando decimos esa frase, lo que eso significa. Pero Dios quiere ayudarnos, quiere estar con nosotros todo el tiempo, así que por eso es esta palabra esta mañana, para que usted se fortalezca, usted entienda, recuerde todas las pruebas que pasó Abraham. Imagínense, fue probado, primero fue sacado de su tierra sin saber a dónde iba. Luego tuvo problemas con Lot. Luego tuvo una propuesta de su esposa que lo llevó a permanecer 13 años sin respuestas. 13 años por haber obedecido algo, ¿verdad? Que de la carne, y lo llevó a estar 13 años sin escuchar la voz de Dios, porque él pensaba que estaba en la voluntad, ¿verdad? Luego vienen pruebas cuando va a desaparecer Sodoma y Gomorra, y bueno, él dice, él intercede ahí por toda la gente. Después viene cuando lo prueba el Señor para su corazón. Entonces pasó muchas pruebas, hermano. Pasó muchas pruebas, mucho tiempo,
mucha paciencia para desarrollar el propósito de Dios en su vida. Así que esta palabra es eso, es fortaleza para su espíritu, fortaleza para nuestras vidas. Yo mismo me estoy predicando el día de hoy porque todos estamos de alguna u otra manera viviendo esto. Amén. Y yo les bendigo. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa en la que nos permites estar, sí, Señor, Rey de Reyes, majestuoso Rey, en la que podemos estar en tu presencia y siendo fortalecidos por tu hermosa palabra. Que tu Espíritu Santo llene a mis hermanos, toque sus corazones, sus vidas, Padre, y que podamos salir como tú quieres de esas aflicciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.